Bajo los amplios cielos del norte de Texas se encuentran dos ciudades rivales. Fort Worth, donde comienza el oeste, y Dallas, también conocida como la Gran D. En Fort Worth, los vaqueros y su ganado transformaron un pequeño puesto fronterizo en una de las ciudades con más vida del oeste americano. A 48 kilómetros, Dallas se alzó impulsada por la promesa de tierras y oportunidad. Fue donde los primeros colonos intentaron crear una utopía socialista y donde los esclavos liberados se asentaron tras la guerra civil en lo que es ahora una meca del arte y la música. Inspiró a un nuevo equipo, los Cowboys, a convertirse en el club deportivo más valioso de la historia. Y vio nacer a una pequeña y simple aerolínea que revolucionaría los viajes. Dallas y Fort Worth siempre han estado orgullosas de sus identidades, pero también han coprotagonizado algunas grandes historias. Fue en un hotel de Fort Worth donde el presidente John Kennedy dio el último discurso de su vida, apenas horas antes de ser asesinado en Dallas. Hoy en día, Fort Worth y Dallas impulsan la cuarta metrópolis más grande del país. Alberga uno de los equipos de bomberos más duros del mundo y una base aérea donde se prueban los sistemas de defensa estadounidenses. Los viernes se iluminan cuando los mejores equipos de fútbol del Instituto de Texas compiten en estadios que parecen profesionales. Esta es la fascinante historia de Dallas y Fort Worth. Estados Unidos desde el aire. Dallas. Una de las vistas más espectaculares de Dallas, Texas, es el imponente horizonte de la ciudad al amanecer, reflejado en las aguas calmas del río Trinity. Este río siempre ha sido demasiado poco profundo para que los barcos se adentren desde la costa del Golfo. Eso convierte a Dallas en la única gran ciudad de Estados Unidos sin acceso a un canal navegable. Pero Dallas ha prosperado aún así, gracias a una serie de discursos de ventas y a la promesa de tierras y oportunidades. El primero que vendió esa promesa fue el hombre que le daría a Dallas su nombre, John Neely Bryan. En 1839 montó un servicio para transportar a viajeros a través del Trinity. Luego convenció a otros para que se asentaran aquí. Fue así como nació Dallas, Texas. Unos años después, un francés llamado Victor Prosper Considerant vendió la promesa de Dallas otra vez con un discurso que hoy sorprendería a muchos. Aseguró que Dallas sería el lugar perfecto para crear un paraíso utópico socialista y logró convencer a más de 200 europeos para que lo siguieran a Texas. En 1855 llegaron a la costa del Golfo y llevaron todas sus cosas a Dallas, algunos de ellos a pie. Aquí, a 5 kilómetros al oeste de lo que ahora es el centro, trataron de crear una comunidad utópica que podría servir de ejemplo al resto del mundo. La llamaron la Reunion. Pero su tierra resultó ser poco apta para el cultivo, y las tormentas, las sequías y las plagas de insectos arrasaron sus cosechas. En 5 años la comunidad se había desintegrado. Hoy solo queda este cementerio. Pero muchos colonos de la Reunion se quedaron en Texas y se dedicaron a la carnicería, la carpintería y a hacer cerveza para que Dallas pasara de ser una pequeña localidad fronteriza a la ciudad que es hoy en día. Puede parecer sorprendente que un grupo de soñadores desempeñaran un papel tan grande en el crecimiento de Dallas, pero así fue.
Ahora, uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad hace honor a su historia y su labor. Su nombre oficial es Reunion Tower, pero los vecinos la llaman La Bola. Durante todo el día, la gente conduce bajo esta peculiar estructura de Dallas de camino al trabajo. Se eleva sobre una enorme red de rampas, autopistas y puentes llamadas La Herradura. Es solo una de las maravillas de ingeniería que mantienen Dallas en marcha. Esta intersección es otra. Se la considera una de las carreteras más extrañas del mundo, gracias a los 5 niveles de tráfico que se alzan hasta los 35 metros del suelo. Las ciudades de Dallas y Fort Worth están a unos 50 kilómetros de distancia, pero sirven como grandes núcleos de la conurbación llamada Dallas-Fort Worth Metroplex. También abarca numerosas ciudades tejanas más, incluyendo Irving, Grand Prairie y Arlington. Dentro de la Metroplex, al norte, está el inmenso aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, el cuarto con más tránsito del país. Hoy, Dallas y Fort Worth son parte de una misma metrópolis. Pero desde la época de su fundación, estas dos ciudades tejanas se han aferrado a sus distintas identidades. Fort Worth se ha venido denominando a sí misma el lugar donde empieza el oeste. Para hacerse una idea de cómo esta ciudad forjó su espíritu fronterizo, hay que comprender cómo nació el propio estado de Texas. Todo empezó en 1821, cuando México logró su independencia de España y tomó lo que entonces era el territorio español de Texas. Por entonces, un pueblo nativo americano, los comanches, controlaba gran parte de lo que ahora es el oeste de Texas. Se los conocía como señores de las praderas. Solo había unos cuantos pueblos rodeando iglesias españolas como esta, la Misión San José, en San Antonio, que data de 1782. Para desarrollar la región, el gobierno mexicano trató de atraer estadounidenses a Texas, cediéndoles extensos terrenos. Pero a cambio, los colonos debían renunciar a su ciudadanía estadounidense y jurar lealtad a México. Miles aceptaron la oferta y empezaron a construir comunidades aquí, como esta, llamada Washington on the Brazos. Pero el conflicto entre los colonos y el Estado mexicano no tardaría en llegar debido a los aspectos legales y culturales que éste pretendía imponerles. México amenazó con emancipar a los esclavos de los colonos, ya que la esclavitud era ilegal en México. Y el Estado fijó nuevas tarifas a los bienes y suministros importados. Los colonos iniciaron pequeñas revueltas contra el ejército mexicano y empezaron a organizar su propia nación de Texas. El 2 de marzo de 1836, 58 de ellos vinieron a Washington on the Brazos a firmar la declaración de su independencia de México. Esta es una réplica del pequeño edificio donde se reunieron, que acabaría llamándose Independence Hall. Lo que no sabían era que tendrían que pagar un precio terrible por su libertad. Durante la reunión, más de 150 de sus hermanos tejanos sufrieron un asedio en una antigua misión católica llamada El Álamo, a unos 480 kilómetros de Dallas, en San Antonio. 1.500 soldados mexicanos rodearon a los rebeldes y les dieron dos opciones: rendirse incondicionalmente o resistirse y ser masacrados. Los rebeldes se negaron a aceptar una rendición incondicional y el 6 de marzo el ejército mexicano actuó, matando a todo el que encontraron. Entre los muertos se encontraban héroes como Davy Crockett y Jim Bowie, en cuyo honor se bautizaría al famoso cuchillo. Los tejanos llevaban clamando "Recordad el Álamo" desde entonces. Pero al mes siguiente los tejanos se cobraron su venganza en un campo de batalla en San Jacinto, que ahora queda a las afueras de Houston.
Este monumento señala el lugar donde unos 900 soldados derrotaron a un contingente mayor del ejército mexicano. Lograron capturar a su general y ganarse así su independencia de México. Durante los 10 años siguientes, Texas fue una república independiente. Pero en 1846 se unió a los Estados Unidos como el 28º estado. Hoy, la diosa de la libertad se alza sobre el Capitolio del estado, en Austin, a 300 kilómetros de Dallas, en honor a las batallas que los tejanos lucharon y ganaron por su independencia. Pero ahora era el gobierno estadounidense quien debía proteger a los colonos angloamericanos de la frontera de Texas. Y así nació Fort Worth. En 1849, un general llamado William Jenkins Worth se convirtió en comandante de Texas. Sugirió una línea de fuertes fronterizos desde el Golfo de México hasta lo que ahora es el norte de Texas. Worth murió de cólera en abril de 1849, pero unas semanas después se escogió el lugar del fuerte más al norte, a orillas del río Trinity. Se le llamó Fort Worth en honor al general. El nuevo puesto fronterizo se alzó sobre este risco, donde ahora se encuentran los juzgados del condado de Tarrant. Las tierras al oeste de aquí pertenecían a Estados Unidos, pero el gobierno aún no tenía el control de la región. Fort Worth se construyó para proteger a los colonos de la frontera y ha mantenido esa identidad desde entonces. Pero en una década los vaqueros y el ganado habían convertido Fort Worth en una ciudad próspera y se la conocía como una de las más salvajes del oeste americano, con bares tumultuosos y pistoleros legendarios que derramaban sangre por las calles. Son las 10 de la mañana en los rediles de Fort Worth. Durante más de un siglo, el ganado de cuernos largos ha sido el mayor emblema de la ciudad. Estas vacas descienden de la raza más antigua de América, introducida por los españoles hace unos 500 años. Antaño usaban esos peculiares cuernos para defenderse en la naturaleza. Hoy, la mayoría se crían por su carne, pero este rebaño es de exposición. Dos veces al día, los vaqueros locales las juntan y las llevan por la avenida Exchange para que las vean sus fans. El ganado ha sido la estrella de Fort Worth desde el siglo XIX, cuando los grandes rebaños pasaban por las calles de esta ciudad del oeste de camino a Kansas. Tras la guerra civil, aumentó la demanda de carne en las ciudades que estaban creciendo, como Nueva York y Chicago. Y en Texas había un abundante suministro de vacas que estuvieron pastando libremente durante la guerra. En 1867, el empresario de Illinois, Joseph McCoy, convenció a las ferroviarias de construir una instalación en Abilene, Kansas, donde poder cargar el ganado en trenes y enviarlo al este. Los vaqueros podían comprar una vaca en Texas por $2 y vendérsela a los envasadores de carne del Medio Oeste con un beneficio de $13. Montados a caballo, igual que estos vaqueros modernos de la Texas actual, empezaron a conducir el ganado al norte por lo que ahora se conoce como la Senda de Chisholm. La senda empezó en el sur de Texas como una red de senderos de pasto que confluían y avanzaban hacia el norte por San Antonio y Fort Worth, y luego a través del territorio de Oklahoma hasta una serie de estaciones de tren al oeste de Kansas City. A finales de la década de 1870, casi 5 millones de vacas habían recorrido la senda de Chisholm. Ese gran movimiento de ganado y vaqueros convirtió a Fort Worth en una ciudad próspera. También transformó un área de la ciudad en uno de los distritos de alterne más infames de Estados Unidos. Quedaba justo al norte de la estación de tren de la ciudad, donde ahora se encuentra el centro de convenciones de Fort Worth.
A finales del siglo XIX, casi todos los vaqueros de Texas conocían de oídas o habían visitado los bares, casas de apuestas y burdeles que poblaban los bloques entre Main y 15th Street. La zona se conocía como Distrito del Infierno. Pero los tiroteos y asesinatos llevaron a los dirigentes de la ciudad a restringir las actividades. Cuando llegó el siglo XX, el desenfreno se había acabado. En 1911, un pastor baptista llamado J. Frank Norris empezó a señalar y a abochornar a los grandes empresarios y políticos que frecuentaban los bares y prostíbulos de Fort Worth. Unos meses más tarde, su iglesia sufrió un misterioso incendio, pero la era del Distrito del Infierno ya estaba terminando. El padre Norris se licenció en el Southwestern Baptist Theological, uno de los mayores seminarios del mundo. Otros alumnos célebres son el gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, el periodista Bill Moyers y el líder de la megacongregación Rick Warren. A día de hoy, la religión es un gran negocio en la conurbación de Dallas-Fort Worth. Alberga algunas de las megaiglesias más grandes y ricas de la nación. Una de ellas es la de Kenneth Copeland, la regenta la que tal vez sea la familia de teleevangelistas más ricas del mundo. El pastor Kenneth Copeland y su esposa Gloria viven a orillas del lago Eagle Mountain, a solo unos kilómetros al noroeste de Fort Worth. Detrás de su mansión, junto al lago, está el aeropuerto privado de la iglesia. Se construyó en 1942 para enseñar a los marines a pilotar planeadores, pero se abandonó tras la Segunda Guerra Mundial. Los Copeland compraron el aeropuerto en los 80 e hicieron este nuevo hangar. Alberga el avión Gulfstream multimillonario de la iglesia, comprado al actor Tyler Perry. Y detrás del aeropuerto está la mega iglesia donde los Copeland graban sus emisiones habituales, las cuales aseguran que ven cada semana casi 1.000 millones de personas de todo el mundo. También es donde recogen las donaciones que supuestamente les han hecho ganar más de 750 millones de dólares. Son solo unos de los líderes de congregaciones ricos que viven y predican en la conurbación. Fort Worth nació como un puesto de avanzada del ejército de Texas y ha desempeñado un papel vital en la defensa del país desde entonces. Hoy, los pilotos practican maniobras en uno de los aviones más letales del mundo. Estos son A-10 Thunderbolts, también apodados Warthog. Vuelven a la base aeronaval de Fort Worth. Estos cazas son famosos por su cuestionable estética y su gran potencia de fuego. Una gruesa armadura de titanio protege al piloto y a los motores, mientras que las bombas guiadas por láser bajo las alas pueden impactar en objetivos pequeños con gran fuerza y precisión. Las ametralladoras de 7 cañones del morro pueden eliminar un tanque blindado con un solo proyectil de 30 milímetros. Este aeródromo es mucho más que una base. Es también donde se han creado y puesto a prueba los aviones y sistemas de defensa más legendarios de los Estados Unidos. Los pilotos de F-16 se entrenan en la pista para su próxima misión. Estos aviones se construyeron aquí, en la parte oeste del aeródromo, en la colosal fábrica del Lockheed Martin. En la pista, un F-18 Hornet está a punto de despegar. Pertenece a un escuadrón de cazas de los marines de Estados Unidos llamados los Cowboys. Una vez que estos cazas están en el aire, pueden alcanzar los 2.400 kilómetros por hora. El 21 de noviembre de 1963, el Air Force One, con el presidente John Kennedy y la primera dama Jackie Kennedy a bordo, aterrizó en esta misma pista. Por entonces, esta era una base de la Fuerza Aérea llamada Carswell Field. Kennedy se dirigía a Dallas, pero quería hacer una parada aquí para agradecerle a la gente de Fort Worth su contribución a la defensa de la nación.
Los Kennedy pasaron aquella noche en la suite 850 del que ahora es el Hilton de Fort Worth. A la mañana siguiente, en el salón de actos del hotel, frente a una multitud, Kennedy pronunció el último discurso de su vida. Después de que unos funcionarios le regalaran un sombrero Stetson y unas botas de piel de serpiente de cascabel, Kennedy alabó a la gente de Fort Worth por su papel clave en la protección de la libertad en todo el mundo. Más tarde, los Kennedy volvieron a Carswell Field, donde subieron al Air Force One. Estaba lloviendo cuando despegaron hacia los cielos del norte de Texas. Para cuando el trayecto llegó a su fin aquí, en Love Field, Dallas, a las 12 menos 20 de la mañana, el sol comenzaba a brillar. La limusina descapotable del presidente desfiló por las calles de Dallas mientras miles de personas salían a dar una cálida bienvenida a los Kennedy. Nellie Connally, la primera dama de Texas, se inclinó sobre el coche y le dijo a Kennedy que no podía decir que Dallas no lo amaba. Esas pudieron ser las últimas palabras que se le dijeron al presidente. Unos segundos después, sobre las 12:30, la limusina atravesaba Tilly Plaza cuando se oyeron disparos procedentes de la ventana de un sexto piso en el almacén de libros escolares de Texas. Tanto Kennedy como el gobernador John Connally, que estaba sentado delante de él, fueron alcanzados. En minutos, la limusina presidencial llegó aquí, a la zona de urgencias del hospital Parkland. Pero los médicos no pudieron reanimar a Kennedy. A la 1:33, los canales de noticias empezaron a informar de que el 35º presidente había sido asesinado. Jackie Kennedy se negó a cambiarse el vestido rosa ensangrentado, insistiendo en que el mundo tenía que ver lo que había hecho el asesino. Los médicos del Parkland insistieron en que la ley del estado requería que conservaran el cuerpo para la autopsia, pero el servicio secreto metió el ataúd en una ambulancia y se lo llevó a Love Field. Exactamente 3 horas después de que los Kennedy aterrizaran en Dallas, el vicepresidente Lyndon B. Johnson juró su cargo como presidente de Estados Unidos a bordo del Air Force One, aquí mismo en Love Field. Minutos más tarde, Jackie Kennedy ponía rumbo de vuelta a Washington, junto al féretro de su marido. En 1970, la ciudad de Dallas instaló este monumento, diseñado por el arquitecto Philip Johnson, cerca de donde Kennedy fue asesinado. Con sus sencillas paredes blancas de cemento, que parecen flotar sobre el suelo y sin techo, fue concebido como un espacio abierto y vacío, que inspiraría a los visitantes a reflexionar y recordar mirando al cielo. El memorial se financió con donaciones de los vecinos de Dallas. Al mismo tiempo que Kennedy era asesinado, los Dallas Cowboys jugaban contra los Browns en Cleveland. Cuando acabó el partido, algunos les llamaron asesinos desde las gradas. Dallas pronto sería denominada por muchos como Ciudad del Odio. A Dallas le llevó mucho tiempo deshacerse de su identidad de ciudad que mató a Kennedy. Pero el imparable éxito de los Cowboys y un famosísimo programa de televisión cambiarían la opinión que mucha gente de todo el mundo tenía de Dallas. Tal vez sean los amplios cielos de Texas los que han inspirado la ambición de la gente. Y en Dallas eso resulta especialmente evidente. Aunque es una ciudad sin costa, en mitad de la nación, la gente de Dallas siempre ha encontrado la forma de conectar su ciudad con el resto del mundo. Así es como una aerolínea de bajo coste llamada Air Southwest nació justo aquí, en Love Field.
En 1966, un abogado de Texas llamado Herb Keller le propuso a su amigo e inversor Rollin King la idea de una nueva aerolínea para servir a los tejanos. Con un bolígrafo y una servilleta esbozó la simple ruta de la aerolínea entre Dallas, Houston y San Antonio. La idea intrigó a King y un año después, en 1967, la nueva aerolínea de bajo coste estaba en marcha. El primer Boeing 737 que Southwest puso en el aire en 1971 estaba aparcado en el Museo de Aviación Frontiers of Flight de Love Field, Dallas. Aún conserva el interior y los asientos del estilo de los 70. Kelleher expandió Southwest con precios asequibles y sin florituras, algo inaudito en los viajes de avión en los 70. A los pasajeros se les daban cacahuetes en lugar de comidas completas. No había primera clase ni business y ni siquiera se ofrecían asientos asignados. Pero era la condición para obtener billetes baratos y el negocio de Southwest se disparó. Hoy en día es la mayor aerolínea de vuelos nacionales del país con una flota de 700 Boeing 737. La mayoría de grandes aerolíneas han seguido el ejemplo de sencillez de Southwest. Kelleher murió en 2019, pero la aerolínea aún tiene su sede aquí, en Dallas. Tiene vistas a un mar de aviones de Southwest, todos con los colores insignia de la compañía, incluido este, con la estrella de Texas. Se le bautizó como Lone Star One, en honor al estado donde nació Southwest. A la gente de Dallas le encanta Love Field, porque es pequeño y está cerca de la ciudad. Así que cuando Fort Worth trató de convencer a Dallas de construir un nuevo aeropuerto entre ambas, los vecinos de Dallas protestaron. Estaban felices con su pequeño Love Field. Pero a medida que la población de la conurbación creció, el gobierno de Estados Unidos obligó a Dallas y a Fort Worth a unirse y construir un nuevo aeropuerto que sirviera a ambas ciudades. Lo que no sabían era que el aeropuerto internacional DFW ayudaría a convertir a Dallas y Fort Worth en una potencia económica y en un importante núcleo de pasajeros y mercancías. Hoy, el aeropuerto abarca más territorio que Manhattan e incluso tiene su propio código postal. Se planificó como una serie de terminales semicirculares que podrían construirse a medida que hicieran falta. De momento hay 5. Y aún hay espacio para construir otras 8 si hubiera que ampliar el aeropuerto. Cuando John Neely Bryan fundó Dallas en 1841, la imaginó como un lugar de reunión para los viajeros que atravesaran Texas. Más de un siglo y medio después, se quedaría boquiabierto si viesen lo que se ha convertido hoy la región de Dallas. 64 millones de pasajeros de todo el mundo pasan por aquí cada año. Es el mayor símbolo de cómo Dallas y Fort Worth han triunfado colaborando para hacer de la Metroplex una de las mayores historias de triunfo económico del país. Son las 2 de la tarde y el avión de pasajeros más grande del mundo, un Airbus 380, está aterrizando en la pista 36R. Justo antes de aterrizar en el aeropuerto internacional Dallas-Fort Worth, los pasajeros pueden ver en la distancia lo que parece un Airbus 380 en llamas. El fuego es real, pero el avión es una réplica del Centro de Investigación de Extinción de Incendios. Alberga uno de los equipos de extinción de incendios de aviación más avanzados del mundo. Bomberos de todas partes vienen a entrenar para cualquier emergencia de aviación imaginable. Desde la torre de control, el personal puede prender una serie de líquidos inflamables y réplicas de aviones cuando haga falta. En la parte norte de la instalación está lo que se llama el foso de hidrocarburo líquido 3D. Aquí, los equipos aprenden a sofocar llamas de combustible de avión que se derrama usando agua, espuma y químicos secos.
Los bomberos del aeropuerto de Estados Unidos deben someterse a 5 ejercicios de fuego real cada 12 meses para mantenerse al día. Y nada pone a prueba su destreza como una réplica gigante de un Airbus 380. Es única en el mundo y puede convertirse en un infierno abrasador con darle a un botón. En cuanto el equipo de la torre de control abre las válvulas de gas propano, el fuego devora el Airbus 380. El combustible en llamas puede fundir el fuselaje de aluminio de un avión real de pasajeros en solo 60 o 90 segundos. Pero este instructor de acero es un guerrero curtido. Está diseñado para sobrevivir a cientos de quemaduras. Aquí los equipos pueden practicar apagando fuegos tanto de motores como de equipos de aterrizaje. Dentro de esta réplica también pueden entrenar con incendios en la cabina, las zonas de asientos, lavabos y bodegas. Hoy, los bomberos reciben ayuda de camiones con alta tecnología conocidos como Strikers para mantener este fuego bajo control. Este es uno de los ejemplos de cómo Dallas-Fort Worth ha sacado partido a su ubicación sin acceso al mar en mitad del país, otorgando a los bomberos de todo el país e incluso de todo el mundo un acceso sencillo al entrenamiento que necesitan. Hoy, a solo unos kilómetros del aeropuerto, un equipo de perforación cava un pozo de petróleo y gas. Resulta que Fort Worth se encuentra sobre una de las mayores reservas subterráneas de gas natural del mundo. Hay miles de pozos solo en este condado, todos ellos extrayendo de la formación de lutita de Barnett. A 1500 metros bajo tierra hay enormes reservas de gas natural atrapadas entre capas de una roca tan dura como es la lutita. Durante años, las compañías energéticas consideraron un desperdicio de tiempo y dinero intentar fracturar la lutita con agua, químicos y arena para llegar al gas. Pero en 1995, en esta pequeña y discreta plataforma, un trabajador de 21 años llamado Nick Steinsberger desencadenó una revolución energética. Empezó a experimentar con nuevas técnicas para fracturar la roca, inyectando una mezcla con mucha más agua y menos químicos y arena, que nadie había probado hasta entonces. Tras ajustar la receta una y otra vez, descubrió repentinamente que el pozo estaba produciendo unos 300.000 metros cúbicos de gas al día, una cantidad asombrosa para la época. Las compañías energéticas han usado y refinado la técnica de Steinsberger para explotar grandes reservas de gas bajo Texas, Pensilvania y Dakota del Sur. Pero este modesto pozo, conocido como S.H. Griffin, número 4, es considerado el padre de todos los pozos de fracking y aún sigue produciendo gas. Fort Worth yace sobre miles de millones de dólares de combustibles fósiles, pero sorprendentemente no hay petróleo bajo Dallas. La ciudad es como el agujero de una rosquilla. Está rodeada de petróleo, pero en su ubicación no hay. Eso puede resultar sorprendente para algunos. Para muchos, la gran D va de la mano con el petróleo, gracias a una famosa familia ficticia que cautivó a los espectadores de todo el mundo durante 13 años en la serie de televisión Dallas. Cada semana entre 1978 y 1991, millones de personas de todo el mundo esperaban impacientes a ver este arco y las columnas blancas del rancho South Fork, en la cabecera de la popular serie de televisión Dallas. Durante 357 episodios, los fans vieron lo que J.R. Ewing les hacía a los miembros de su propia familia para conservar el control de la Ewing Oil. Esta es la casa más simbólica de Dallas, aunque en realidad está al norte, en la ciudad de Parker. Solo se rodaron unas cuantas escenas aquí, en South Fork, que ahora es un punto turístico y un centro de convenciones. La mayor parte de la serie se filmó en Los Ángeles. Pero Dallas tenía un magnate del petróleo real aún más pintoresco que J.R. También vivió en una mansión con columnas blancas a las afueras.
Su nombre era H.L. Hunt. Aseguraba ser un hombre frugal, pero cuando construyó esta mansión en 1929, lo hizo imitando la casa y la parcela de Mount Vernon, la gran finca al norte de Virginia del presidente George Washington. Hunt hizo su primera fortuna arriesgando dinero ganado con apuestas en contratos petroleros en Arkansas. Fue uno de los primeros inversores en una de las explotaciones de petróleo más rentables del mundo, al este de Texas. Cuando murió en 1974, Hunt había amasado cientos de millones de dólares y se le había considerado el hombre más rico del mundo. Fue uno de sus 15 hijos, Lamar Hunt, quien introdujo a Dallas en el panorama del fútbol americano, aunque las cosas no salieron como las había planeado. En 1950, Lamar Hunt quiso crear un nuevo equipo de la NFL en Dallas. El problema era que la NFL no consideró que la ciudad fuera un buen mercado para el fútbol y le negó la autorización al equipo. Así que él y otros cuantos dueños decidieron crear una liga propia a la que llamarían American Football League, o AFL. Durante 2 temporadas a partir de 1960, el equipo de Hunt, los Dallas Texans, jugó aquí, en el Cotton Bowl. Pero temerosa de la AFL, la NFL cambió de parecer y creó su propio equipo en Dallas, llamado los Cowboys, con la esperanza de que conquistaran el corazón de los aficionados de la ciudad para dar de lado a los Texans. Ambos equipos jugaban en el mismo campo, el Cotton Bowl, diferentes días de la semana, y ambos empleaban todo su ingenio para vender todas las entradas posibles. 3 años después, en 1963, la NFL había logrado ganarse a los aficionados de Dallas. Hunt se llevó su equipo a Kansas City y lo rebautizó como los Chiefs. Hunt aseguraba ser quien acuñó el término Super Bowl, con el cual se refirió al enfrentamiento de 1967 entre los campeones de la AFL y la NFL. Las 2 ligas acabaron fusionándose en 1969. En los 70, dirigidos por el entrenador Tom Landry, los Cowboys empezaron a ganar más partidos que ningún otro equipo, incluyendo las 2 Super Bowls contra los Dolphins y los Broncos. Pero en los 80 se acabó su increíble racha. Empezaron a perder temporada tras temporada y la franquicia acabó al borde de la quiebra. Fue entonces cuando un empresario del petróleo llamado Jerry Jones, que vive en esta mansión de estilo español al oeste de la ciudad, decidió correr un gran riesgo. Se gastó $140 millones en comprar el equipo, que entonces solo generaba pérdidas. Nunca nadie había pagado tanto por un club deportivo. Durante la siguiente década, bajo la propiedad de Jones, los Cowboys protagonizaron una gran remontada y ganaron 3 Super Bowls más. Hoy, los Cowboys entrenan aquí, en Frisco, Texas, en una instalación llamada The Star. La apuesta de $140 millones de Jones ahora vale más de $4.000 millones. Dice que no ha trabajado un solo día desde que compró los Cowboys, que regentar el equipo ha sido todo un placer. Y no es el único dueño de un club de Dallas que asegura algo así. El multimillonario Mark Cuban vive a solo unas manzanas de Jerry Jones, en esta gran finca en el vecindario de Highland Park. Es el dueño de los Dallas Mavericks desde el 2000. Cuban dice que compró los Mavericks por entretenimiento, pero sus excentricidades junto a la pista le han supuesto más de $2,5 millones en multas de la NBA. En 2002, Cuban se enfadó con un árbitro aquí, en un partido de los Mavericks en el American Airlines Center, y le dijo que no lo contrataría ni para servir helados en Dairy Queen. El equipo de marketing de la franquicia vio una oportunidad y decidió desafiar a Cuban a trabajar como encargado en uno de sus restaurantes durante un día para mostrarle a la gente lo difícil que es.
Cuban aceptó de inmediato y pasó un turno de 8 horas sirviendo helados y granizados en este Dairy Queen de Coppell, Texas. Más de 1000 personas se acercaron para que el multimillonario dueño de los Mavericks les atendiese. Fue una jugada astuta por parte de Dairy Queen. El evento llegó a las noticias nacionales y ayudó a recaudar miles de dólares para niños desfavorecidos. Mark Cuban tal vez sea el mayor fan de la ciudad de Dallas a día de hoy. Cree que la conurbación es más prometedora que nunca, lo mismo que creía su fundador, John Neely Bryan, en la década de 1840. Fue esa promesa la que atrajo aquí a un presidente de Estados Unidos en 2008, cuando George W. Bush anunció que su biblioteca presidencial se construiría en el campus de la Universidad Metodista del Sur, a las afueras de la ciudad. El amplio complejo, llamado Centro Presidencial George W. Bush, fue finalmente inaugurado en 2013, en una ceremonia a la que acudieron 5 presidentes vivos, incluidos Bush padre e hijo, Jimmy Carter, Bill Clinton y Barack Obama. En el centro hay un museo que documenta la vida y legado de George W. Bush. Pero por toda Dallas están los legados de muchos otros que han tenido un gran impacto en la vida y cultura de esta ciudad. El colorido barrio de Deep Ellum, construido tras la Guerra Civil, es uno de ellos. La Guerra Civil arrasó la mayoría de ciudades del sur, pero aunque Texas era parte de la Confederación, Dallas y Fort Worth sobrevivieron intactas a la guerra. Cuando se acabó, cientos de esclavos liberados de todo el sur vinieron aquí a comenzar sus nuevas vidas. Muchos buscaron trabajo en los ajetreados ferrocarriles de Dallas y Fort Worth, pero ambas ciudades estaban profundamente segregadas y a los afroamericanos no se les permitía vivir en barrios de blancos o incluso usar ascensores en los centros comerciales de la ciudad. Así que crearon sus propias comunidades en las afueras. Se las conocía como ciudades de hombres libres. Una de ellas se estableció aquí, en 1873, a lo largo de la calle Elm, que va hacia el este desde el centro de Dallas. El vecindario aún se conoce como Deep Ellum. En los años 20, Deep Ellum ya era un centro de comercio concurrido y un núcleo de procesamiento de algodón. La empresa Ford tenía aquí una fábrica donde hacía el modelo T. Pero el distrito se hizo famoso por su boyante escena musical. Los bares y discotecas contaban con algunos de los nombres más reconocidos del jazz y el blues, como Robert Johnson, Sam Lansing Hopkins, Bessie Smith y Led Belly. Pero en los años 50, Dallas construyó una autopista a través del corazón de Deep Ellum, obligando a muchos negocios y locales de música a cerrar. Hasta finales de los 80 no se abrirían nuevos bares que reviviesen la escena musical. En 2012, una desarrolladora inmobiliaria ofreció los muros en blanco de sus edificios a artistas de Texas y de todo el mundo para que creasen arte público para Dallas. Cientos de artistas solicitaron su oportunidad para dejar huella en la ciudad. Las imágenes de los 42 murales diferentes que se pintaron se hicieron virales. El artista de origen rumano, Dan Kolcher, creó esta versión de Deep Ellum del dios romano Jano, con 2 cabezas que miran al pasado y al futuro. En 2017, el artista local Steve Hunter se dio cuenta de que aún no había un mural de la leyenda musical de Dallas, Stevie Ray Vaughan, así que hizo el suyo propio junto a la calle Main. El arte público a gran escala de Deep Ellum es ahora un reclamo turístico de Dallas, y no se limita a los murales. En la zona oeste hay una serie de enormes figuras robóticas hechas con placas de metal y remaches. Forman parte de la obra llamada Traveling Man. Estas grandes esculturas las diseñaron y construyeron Brandon Oldenburg y Brad Olam, en honor a la historia del ferrocarril de Deep Ellum.
Esta, llamada Standing Tall por su gran estatura, se alza junto a una estación de la agencia de transportes que la encargó en 2005. El arte tan vistoso de Deep Ellum atrae a millones durante el día. Pero cuando el sol se pone en la ciudad, esta meca del arte y la música cobra vida de verdad. Cada año, un festival callejero honra la historia del barrio y su contribución a la vida y cultura de Dallas. Durante un fin de semana de abril, hay una gran fiesta en la calle. Pero en una noche como esta de 2016, Dallas vivió el momento más terrible desde el asesinato del presidente Kennedy. La tarde del 7 de julio, una multitud empezó a protestar en el centro de Dallas por los frecuentes disparos de la policía a hombres negros por todo el país. A las 7:15 de la tarde, unos 800 manifestantes salieron del parque Willow Garden. Cuando el sol empezó a ponerse, la marcha se encontraba en Elm Street. Pero al acercarse a la escuela, el centro, un hombre apareció, se acercó a 3 agentes de policía y los mató a tiros. Se desencadenó un tiroteo. Al principio, la policía de Dallas creía que había varios tiradores apostados en los tejados, pero resultó ser un solo hombre disparando indiscriminadamente para llamar su atención y reposicionándose para atacar a los agentes que acudían por detrás. El atacante, herido, logró introducirse en uno de los edificios de la escuela en las calles Elm y North Lamar. Aún había alumnos en el interior cuando el tirador se apostó en el segundo piso y provocó a los agentes de abajo con gritos y disparos. Dijo que quería matar a gente blanca y agentes como retribución por los afroamericanos recientemente asesinados por la policía de todo el país. Tras 2 horas de enfrentamiento, la policía de Dallas decidió enviar un robot teledirigido equipado con una cámara y explosivos. Al acercarse el robot, el tirador intentó eliminarlo con un arma semiautomática. Pero los agentes detonaron la bomba y la explosión acabó con él. Para entonces, 5 policías habían muerto y 9 habían resultado heridos. Los días siguientes, los presidentes Barack Obama y George W. Bush se unieron en un memorial por los agentes asesinados. Hicieron un llamamiento a la unidad y a la reconciliación en todo el país entre ciudadanos y policía. La conurbación de Dallas-Fort Worth ha vivido numerosos momentos de repercusión nacional. Pero normalmente el mayor acontecimiento tiene lugar aquí, cada viernes por la noche, cuando los equipos de instituto saltan al campo bajo estas brillantes luces y se enfrentan. Hoy, al oeste de Dallas, los Sachsen Mustangs, con equipación blanca, miden fuerzas contra los Rowlett Eagles, en el partido más importante de la temporada. Este año, los Saxy son el equipo número 1 del distrito. Los Rowlett son el segundo. Si los Saxy ganan el partido, serán campeones del distrito por 3ª vez. Están en el estadio Homer B. Johnson en Garland, equipado con pantalla gigante y 15.000 asientos. Texas tiene los estadios de instituto más grandes y caros del país, y algunas de las rivalidades más antiguas entre equipos. Es una de las razones por las que la gente de la ciudad deja lo que esté haciendo los viernes por la noche en otoño y se reúne a animar a su equipo favorito. Fueron partidos como este por todo Texas los que inspiraron el bestseller Friday Night Lights, que acabaría adaptándose al cine y a la televisión. Hoy, los Mustangs no paran de anotar tantos. Van camino de derrotar a los Eagles 48-0 para llevarse a casa su 3er título consecutivo. Pero al ponerse el sol, también hay muchos lugares tranquilos en la ciudad, sobre todo aquí, en el centro de Fort Worth.
Antes, el distrito del infierno era conocido por sus bares tumultuosos, las peleas callejeras y los coloridos burdeles. Hoy, esas mismas calles atraen a los vecinos por las noches con agua y luz. Estos jardines los diseñó el reconocido arquitecto Philip Johnson en los 70. Su diseño era futurista para la época y demuestra que Fort Worth siempre ha sido mucho más que una ciudad ganadera. Igual que Dallas, también es una ciudad próspera con la vista puesta en el futuro. Y al surcar el horizonte de Dallas por la noche, la forma más distinguida del lugar sigue siendo la bola de la Reunion Tower. Es un recordatorio de que estas dos ciudades no existirían de no ser por los sueños utópicos y el trabajo duro de los primeros colonos que impulsaron la transformación de dos curvas del río Trinity en la metrópolis de Dallas-Fort Worth.